Solo tenía un trabajo. Uno, mantener al pequeño Noah a salvo hasta que su padre volviera a casa. Pero Amy Parker ya estaba de rodillas en el frío suelo de piedra del Salón del Rey Alfa. Su cabello oscuro, suelto y revuelto por la lucha. Su sencillo vestido de sirvienta, torcido en el hombro por donde la luna la había empujado. Tenía los brazos extendidos, una mano estirada hacia Noah, la otra mano presionada contra el mármol para no caer por completo. Y sus ojos marrones ardían con algo que no tenía nombre, porque era más grande que el miedo y más pequeño que la furia, y era lo único que se interponía entre la luna y ese niño. Susan estaba al pie de la gran escalera con su vestido plateado. Cada cuenta de cristal captaba la luz de las velas, como si se lo hubieran vertido encima. Su cabello rubio estaba perfectamente recogido. Sus pendientes brillaban. Parecía algo que colgarías en una galería. Parecía que había nacido para ser la luna de la manada más poderosa del territorio. Miró a Amy como se mira a una mosca en el alféizar de una ventana. «Apártate», dijo Susan, en voz baja, con calma, que era lo más aterrador de ella. En el suelo, entre ellas, Noah, de 3 años, estaba sentado encogido, con las rodillas pegadas al pecho. Su cabello rojo dorado le caía sobre la cara. Su pequeño cuerpo temblaba sin hacer ruido. Había dejado de llorar hacía 10 minutos. Eso era lo que más asustaba a Amy. Los niños de esa edad no dejan de llorar. Lloran hasta que alguien viene. Noah había aprendido que nadie iba a venir, así que simplemente se había quedado en silencio. «Dije que te apartes, Omega». Amy no se movió. Nunca había desobedecido una orden directa de la luna. En 6 meses sirviendo a la manada Blackthorn, había mantenido la cabeza gacha. Había hecho su trabajo, sonreído cuando se suponía que debía sonreír y desaparecido cuando se suponía que debía desaparecer. Había seguido todas las reglas. Se había tragado cada palabra que quería salir mal. Había sido tan cuidadosa, tan cuidadosa. Pero la cara de Noah se había puesto de ese color, ese particular color gris pálido que Amy conocía, el que había visto en su propio rostro en los espejos años atrás, cuando vivía con un tipo de miedo diferente. Y algo en ella que había estado dormido durante mucho tiempo, despertó. «No», dijo Amy. La palabra cayó en el salón como una piedra en agua quieta. Los ojos de Susan se movieron lentamente hacia su cara, como si estuviera decidiendo algo. Y entonces, desde algún lugar detrás de la gran entrada arqueada al final del pasillo, llegó el sonido de botas sobre la piedra. Pesadas, regulares, sin prisa. El sonido de un hombre que nunca se había apresurado hacia nada, porque todo siempre había acabado llegando a él. Ambas mujeres se quedaron quietas. Las sombras de los lobos en las paredes parecieron estirarse. La finca Blackthorn se asentaba en el borde norte del territorio, como una corona que se hubiera caído de lado y nunca se hubiera enderezado. 6 pisos de piedra gris pálida que se alzaban desde una colina con vistas a nada más que un bosque de pinos y el cielo. Dentro de sus muros, las reglas eran antiguas y claras. El Rey Alfa ordenaba. La luna guiaba. Los betas hacían cumplir las reglas. Y los omegas, el rango más bajo, los que nacían sin dominancia, sin influencia, sin protección, servían. Se mantenían en silencio. Se hacían lo suficientemente pequeños como para ser olvidados. Amy Parker había llegado a Blackthorn hacía 6 meses con una pequeña bolsa, una carta de recomendación prestada y un nombre que no estaba del todo segura de que aún fuera suyo. Tenía 24 años. Tenía ojos marrones que se fijaban en demasiadas cosas y una boca que había aprendido a mantener firmemente cerrada. No era pequeña, pero había aprendido a moverse como si lo fuera, de la misma manera que ciertos animales aprenden a caminar suavemente para que los más grandes no se den la vuelta. Había venido a Blackthorn por la misma razón que la mayoría de los omegas de bajo rango aceptaban puestos internos, porque en algún lugar detrás de ella había algo de lo que estaba huyendo, y un puesto interno en la finca de un rey alfa significaba nuevos muros, nuevas rutinas. Un lugar donde desaparecer en el ritmo diario del trabajo significaba que, al menos por un tiempo, podría sentirse a salvo.
Lo que no había esperado era a Noah, el hijo del rey Alpha Richard Blackthorne, 3 años, cabello rojo dorado y ojos grises que eran exactamente los de su padre, en una carita redonda que te rompía el corazón si la mirabas demasiado tiempo. Su madre, Elara, la verdadera compañera destinada de Richard, había muerto cuando Noah tenía 5 meses. Una enfermedad repentina que avanzó más rápido de lo que los sanadores de la manada pudieron combatir. Richard había vuelto a casa de una cumbre territorial para encontrar su vínculo roto y a su hijo en brazos de una niñera beta que hacía lo que podía, pero no podía darle al niño lo que necesitaba. En el Omega Verso, la ruptura de un vínculo destinado no era una metáfora, era algo físico, un desgarro en el pecho que nunca sanaba por completo, un silencio en el lugar donde antes vivía otro latido. Los sanadores de la manada lo llamaban el duelo gris. Decían que los afortunados encontraban el camino de vuelta al calor con el tiempo. Decían que los desafortunados simplemente aprendían a funcionar en el frío. Richard Blackthorne había aprendido a funcionar en el frío. Amy fue asignada al cuidado de Noah en su tercer día. Y eso fue todo. No había planeado quererlo. No creía que ya tuviera eso dentro de ella. Ese tipo particular de amor. El tipo de amor abierto e indefenso que viene con los niños. El amor que no tiene condiciones ni estrategia de salida. Había encerrado esa parte de sí misma hacía 2 años. Pensaba que había desaparecido. Noah la encontró de todos modos. De la manera en que los niños pequeños encuentran las cosas que has escondido. No buscando, sino subiéndose a tu regazo, apoyando su cabeza en tu hombro y diciendo tu nombre como si fuera el mundo entero. Habría hecho cualquier cosa por él. Lo demostraría esa noche. Todo había comenzado 2 horas antes de que las botas de Richard sonaran en la piedra. Amy estaba en el ala de la cocina doblando la última ropa limpia de Noah cuando lo oyó. Un sonido que no era exactamente un llanto ni un jadeo, que venía de la dirección del salón principal. Dejó la ropa y caminó rápidamente. No corrió porque correr llamaba la atención, y había aprendido muy pronto que llamar la atención en Blackthorne rara vez era prudente. Lo que encontró la detuvo en la puerta del salón. Susan estaba de pie sobre Noah, agarrándolo de su pequeña muñeca y tirando de él hacia la base de la escalera. Noah se inclinaba hacia atrás contra el tirón con toda la fuerza que sus 30 y tantos kilos podían reunir. Su cara ya estaba roja, su mano libre, apoyada en el suelo de mármol. «Harás lo que te digo», dijo Susan en voz baja y controlada. «No vas a avergonzarme mañana delante de los representantes del consejo. Vas a sentarte quieto, vas a estar en silencio, y vas a sonreír cuando te lo diga. ¿Me entiendes?» Noah no entendía. Tenía 3 años. Solo sabía que le dolía la muñeca y que esta mujer, que no olía a madre ni a seguridad, lo estaba llevando a un lugar al que no quería ir. Y su cachorro de lobo, todavía a medio formar y apenas controlado, estaba tan aplastado contra sus entrañas por el miedo que se había quedado en silencio. El instinto de un cachorro de lobo, cuando no puede luchar ni huir, es colapsar hacia adentro. Desaparecer. Amy había visto a Noah hacer esto antes y era lo más triste que había visto en su vida. La naturaleza del lobo de un niño plegándose como una bandera en una tormenta. Amy cruzó el salón antes de haber tomado la decisión de moverse. «Luna». Su voz salió firme, lo que la sorprendió. «Por favor, está asustado. Déjeme llevarlo a su habitación. Haré que se calme y esté presentable para la mañana. Se lo prometo. Y usted no tendrá que... No necesito que gestiones mi agenda», dijo Susan sin mirarla. «No, Luna. Pero es su hora de dormir. Está cansado. Cuando está demasiado cansado se vuelve muy difícil. Y no quiero eso para usted mañana. Creo que si solo...» Los ojos de Susan se deslizaron hacia ella entonces. La expresión en ellos no era de ira. Era algo más preciso que eso. «¿Me te estás?», dijo, explicando cómo criar a un cachorro de la manada. La habitación se quedó muy silenciosa. Amy bajó la barbilla. «No, Luna, me disculpo». «Bien». Susan se volvió hacia Noah y reanudó el tirón. Noah hizo un sonido, un pequeño sonido animal y roto, y todo el cuerpo de Amy se tensó.
Dio un paso adelante y lo levantó del suelo. No preguntó, no explicó. Simplemente lo levantó, lo puso contra su hombro, retrocedió con él y se quedó allí. Y su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Susan se dio la vuelta muy lentamente. Bájalo, dijo. Es un niño, dijo Amy. Solo es un niño, por favor. Eres una sirvienta omega de rango en la casa de mi luna, dijo Susan, su voz bajando a algo casi gentil, lo que era peor que si hubiera gritado. Si alguna vez desafías una orden directa mía de nuevo, delante del cachorro o en cualquier otro lugar, te irás de esta finca sin una recomendación, sin un registro y sin nadie en este territorio dispuesto a acogerte. ¿Está claro? Amy bajó a Noah. Tenía que hacerlo. Sabía que tenía que hacerlo. No tenía ningún poder aquí, ninguno. Pero lo bajó suavemente y mantuvo su cuerpo entre él y Susan, y no apartó la vista de la cara de la luna. Ponlo de pie. La voz de Susan se había vuelto plana. Las manos de Amy temblaban. Puso a Noah de pie. Él inmediatamente se apretó contra la parte de atrás de sus piernas, rodeó sus rodillas con los brazos y no se movió. Lo que Susan hizo a continuación, Amy no lo había anticipado. Había pensado que habría palabras, más amenazas, más actuación. En cambio, Susan simplemente se adelantó, agarró el brazo de Noah con fuerza por el codo y tiró. No para moverlo, solo para demostrar, solo para probar que podía. Noah gritó, y Amy cayó de rodillas al suelo frente a él. Extendió los brazos y miró a Susan con cada pizca de compostura que le quedaba, y dijo con una voz que no tembló en absoluto. No. Ese fue el momento en que las botas sonaron en el pasillo. No se esperaba que Richard Blackthorne volviera a casa hasta el viernes. Era martes. La cumbre en los territorios del este se había derrumbado. Una disputa fronteriza entre dos alfas rivales se había encendido en algo que requería su intervención personal. Y entonces, inesperadamente, su ejecutor, Raymond, había enviado un mensaje de 3 palabras que Richard había aprendido durante 15 años a tratar como una alarma de incendio. Algo va mal. Raymond no enviaba mensajes de 3 palabras por cosas pequeñas. Así que Richard había vuelto a casa. Era alto, como suelen ser los reyes alfa. No la altura exagerada de alguien que intenta demostrar algo, sino la altura asentada de un hombre que había sido grande desde la infancia y simplemente había crecido con ello. Cabello oscuro salpicado en las sienes con plata temprana. Un rostro que había sido guapo una vez de una manera suave y se había endurecido con los años en algo más interesante. Ojos que eran del exacto gris azulado de un cielo antes de una tormenta y tenían la misma cualidad. Calma en la superficie, una enorme presión debajo. Entró en el salón principal de su propia casa y se detuvo. Analizó la escena como analizaba la mayoría de las cosas, completamente y sin prisas. Su hijo estaba acurrucado contra una joven con vestido de sirvienta que estaba arrodillada en el suelo con los brazos extendidos entre el niño y Susan. Susan estaba de pie al pie de la escalera con la mano aún extendida por lo que fuera que estuviera haciendo un momento antes. 3 sombras de lobo del candelabro detrás de ella trepaban por la pared de piedra en un enorme silencio. Miró a Susan. Su rostro se recompuso en el lapso de una respiración. La cosa plana y fría que había estado allí un segundo antes se plegó y fue reemplazada por algo cálido, sorprendido y aliviado. Se acercó a él de inmediato, su vestido arrastrándose por el mármol. Richard, gracias a Dios, he estado tratando de explicarle a la Omega que Noah necesita tiempo estructurado. No puede ser mimado a cada momento. Le cogió el brazo y él la dejó hacerlo sin decir nada. Me preocupa lo apegado que se ha vuelto. No es saludable que un cachorro se vincule tan completamente con una sirvienta. Ya sabes lo que dicen las viejas manadas sobre... Richard no la estaba escuchando. Estaba mirando a la chica en el suelo. Tenía el pelo oscuro, casi todo suelto de lo que fuera que lo llevara recogido. Su vestido estaba torcido. Sus palmas estaban planas sobre el frío mármol. Y lo estaba observando con unos ojos marrones que hacían algo que no había visto en mucho tiempo. Estaban perfectamente quietos. No fingían calma, no ocultaban miedo,
Solo lo observaban, firmes y expectantes, como un animal observa a un animal más grande cuando ya ha decidido que no va a correr. Su lobo, que había estado en silencio durante 2 años desde que Alora murió, desde que el vínculo se rompió y se llevó la mayor parte de lo que era cálido en él, hizo un sonido que no esperaba. No palabras. Su lobo nunca usaba palabras, pero estaba atento de una manera que no lo había estado en mucho tiempo, orientado hacia la mujer en el suelo con la misma quietud enfocada que la aguja de una brújula encontrando el norte. Richard lo notó sin entenderlo y lo archivó porque ahora no era el momento. Pasó junto a Susan, cruzó hasta donde Amy estaba arrodillada, se agachó y miró a su hijo. Noah le devolvió la mirada. Los ojos grises del niño estaban rojos en los bordes. Su cabello estaba húmedo en las sienes. Su mano izquierda estaba presionada contra su propio codo de la manera inconsciente de un niño que ha sido agarrado en un lugar que todavía duele. Cuando Richard estuvo lo suficientemente cerca, captó los olores de la habitación por primera vez, y su lobo se quedó muy quieto. Los sentidos de un alfa leen una habitación como un humano lee un rostro, en capas y en su totalidad, sin perderse nada. Lo que encontró aquí, el miedo de su hijo, lo suficientemente antiguo como para haberse secado en resignación. El perfume de Susan, caro y químico, cubriendo algo debajo que olía a cálculo. Y luego, de la mujer junto a Noah, algo que no había esperado en absoluto. Calidez, una protección tan feroz que tenía su propio aroma, de la misma manera que ciertas tormentas tienen un olor antes de desatarse. Y debajo de eso, muy débil, el particular olor a piedra fría de alguien que había estado arrodillado en un suelo de mármol durante mucho tiempo sin moverse porque había decidido que no iba a hacerlo. Sintió algo moverse a través de él como una corriente, algo que no tenía nombre porque no lo necesitaba. Era más antiguo que el lenguaje, la cosa que vivía en la parte de un alfa que todavía era lobo, la parte que entendía el territorio, la manada y la protección a una frecuencia por debajo de las palabras. Su lobo se volvió hacia la calidez de su aroma, de la misma manera que algo vivo se vuelve hacia la luz, y Richard entendió vagamente que tendría que pensar en eso más tarde. «Hola, campeón», le dijo en voz baja a Noah. «Ven aquí». Noah miró primero a Amy. Amy le dio el más mínimo asentimiento, y entonces Noah se subió a los brazos de su padre. Richard se puso de pie sosteniendo a su hijo, y se giró y miró a Amy, que todavía estaba de rodillas. Le extendió una mano, lo que pudo ver que la sorprendió. Su compostura vaciló por un momento, y ella la tomó, y él la ayudó a levantarse, y durante 3 segundos se miraron a la altura de un adulto. Olía a cedro y a algo cálido que no podía nombrar, y lo miraba con esos ojos marrones quietos que no revelaban nada y todo al mismo tiempo. Y su lobo hizo algo en su pecho que genuinamente había olvidado que era capaz de hacer. Él apartó la mirada primero. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Amy, Alpha, Amy Parker. Soy la cuidadora de Noah». Él asintió, se volvió hacia Susan. «Voy a acostar a Noah», dijo. «Amy, ven con nosotros, Susan». Hizo una pausa. «Hablaremos por la mañana». La temperatura en el rostro de Susan bajó varios grados. «Por la mañana», repitió. Yanan repitió. «Por la mañana». Subió a su hijo por la escalera. Amy lo siguió. Susan se quedó abajo y los vio irse, y su rostro, solo por un momento a la luz de las velas antes de que lo compusiera, parecía el de alguien que había estado planeando esto durante mucho tiempo y acababa de darse cuenta de que el plan podría tener un fallo. Noah se durmió en 20 minutos. Había sostenido la mano de Richard todo el tiempo que Amy le contaba la historia del lobo que coleccionaba rayos de luna en un frasco. Y cuando su agarre finalmente se aflojó y su respiración se regularizó, Richard se quedó sentado allí unos minutos más, solo mirando el rostro de su hijo. Amy se había movido hacia la puerta. Siempre desaparecía cuando no la necesitaban, un hábito tan profundamente arraigado que lo hacía sin pensar. Pero Richard dijo, en voz baja para no despertar a Noah, «No te vayas, necesito hablar contigo». Ella se detuvo. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña antesala fuera de la habitación de Noah. Richard en la silla junto a la ventana,
Amy en el borde del banco bajo contra la pared, con las manos cruzadas en el regazo. La luna estaba llena afuera y arrojaba una luz azul sobre el suelo entre ellos. Richard dijo, «Dime qué ha estado pasando». Amy había estado esperando 6 meses a que alguien le preguntara eso. Había estado tratando de preguntarse a sí misma si respondería honestamente si lo hacían. Y la respuesta siempre había sido que no lo sabía. No sabía si le creerían. No sabía si era su lugar. No sabía si lo que había visto y sentido y documentado en silencio, en su propia cabeza, constituía prueba de algo. O si era solo la palabra de una mujer omega contra la de una luna. Pero miró a Richard Blackthorne a través del suelo iluminado por la luna y pensó en Noah apretando su cara contra su hombro y quedándose en silencio porque había aprendido que llorar no traía a nadie. Y dijo la verdad. Le contó sobre los incidentes. Había habido 7 que ella supiera. La muñeca derecha de Noah magullada hacía 3 semanas, explicado como una caída por las escaleras del porche. Noah encontrado solo en el almacén del sótano durante casi 2 horas, 2 meses antes de eso, sin ninguna explicación de cómo un niño de 3 años había terminado encerrado en una habitación sin luz. Las comidas de Noah. Había empezado a revisarlas en silencio después de la segunda vez que se durmió de forma extraña, demasiado profunda y demasiado repentina, más como sedación que como agotamiento. Nunca había estado segura. No había tenido los recursos para estar segura, pero lo había sabido. Traté de decírselo al ver a Raymond, dijo ella. No fue cruel. Me dijo que probablemente estaba malinterpretando las cosas, que la luna se estaba adaptando, que Noah estaba en una edad difícil. No insistí, debería haber insistido. Se detuvo. Debería haber insistido más. El rostro de Richard durante todo esto estuvo muy quieto. No interrumpió, no la tranquilizó. Escuchó como escucha a alguien que está reuniendo cada palabra como evidencia. Cuando terminó, se sentó en silencio por un momento. Luego dijo, «No estás en problemas, Amy». Ella soltó un aliento que se dio cuenta de que había estado conteniendo durante unos 6 meses. «Voy a necesitar que te quedes cerca de Noah durante los próximos días», dijo Richard. «No lo dejes solo con Susan. Por ninguna razón. Voy a pedirle a Raymond que investigue algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó porque no pudo evitarlo. «El tipo de cosas que deberían haberse verificado antes de traer a alguien a esta casa», dijo él, y su voz era muy plana y muy uniforme. Y debajo de ella había algo que Amy sospechaba que podría derribar un edificio si salía. Él se levantó y ella se levantó y él le dijo buenas noches. Y ella se fue a su habitación. No durmió. Se quedó tumbada en la oscuridad y pensó en la cara de Noah en el suelo esa noche. Y pensó en la forma en que la luna la había mirado por encima de la cabeza del niño. No enfadada, no amenazada, solo calibrando. Y apretó su mano contra su propio esternón, donde su corazón estaba haciendo algo ansioso, decidido y completamente nuevo. Pensó también en el momento en que Richard Blackthorne la había mirado. No a través de ella, no más allá de ella, como los lobos poderosos miran más allá de los omegas por costumbre, como ella había aprendido a esperar desde su primer día dentro de los muros de cualquier manada de rango. A ella, con esos ojos grises de tormenta, firmes y directos, como si fuera algo digno de todo el peso de su atención. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Él era un rey alfa analizando una situación. Ella era una pieza de la situación. Apretó su mano más fuerte contra su esternón y se dijo a sí misma que durmiera. Raymond informó en 48 horas. Richard escuchó el informe solo en su estudio con la puerta cerrada. Susan, cuyo nombre legal, según había establecido el contacto de Raymond, no era Susan Caldwell, sino Katrina Voss. Había estado comprometida 2 veces antes. El primer compromiso con un miembro del Consejo Alfa en los territorios del oeste llamado Howard Fitch había terminado cuando Howard murió de lo que su sanador de manada había dictaminado como un envenenamiento accidental. Suplementos contaminados, habían dicho. Una terrible tragedia. Katrina había heredado la mayor parte de su patrimonio a través de un acuerdo privado firmado 6 semanas antes de su muerte,
en un momento en que Howard había estado, según todos los testimonios, profundamente enamorado y no inclinado a cuestionar nada que ella le pidiera que firmara. El segundo compromiso con un rico financiero beta en la capital llamado George Watts había terminado cuando George tuvo un colapso nervioso lo suficientemente grave como para requerir atención institucional. Su familia, sospechando pero sin poder probar nada, había logrado que el acuerdo privado que Katrina le había conseguido fuera declarado inválido por motivos de capacidad disminuida. Ella se había ido antes de que pudieran emprender acciones legales. George todavía estaba internado. Su familia creía que había sido medicado sin su conocimiento durante meses. Raymond también había encontrado los registros médicos del chequeo de Noah de hacía 3 semanas. El sanador de la manada que había firmado los hematomas menores consistentes con la actividad normal de un niño pequeño estaba, según informó Raymond, financieramente endeudado con un beta que estaba financieramente conectado con Susan. No de forma demostrable, pero conectado. Richard leyó el informe 2 veces, luego lo dejó sobre su escritorio y se sentó muy quieto durante mucho tiempo. Su lobo, que había estado en silencio durante 2 años, desde que Ilara murió, desde que el vínculo se rompió y se llevó la mayor parte de lo que era cálido en él, hizo un sonido en el fondo de su mente que no eran palabras, pero era extremadamente claro. Sonaba como ahora. Le pidió a Susan que se reuniera con él en el salón principal a las 8 de la noche. Ella llegó con un vestido azul oscuro, con la cabeza gacha, una cuidadosa y suave sonrisa ya preparada. Siempre se preparaba antes de entrar en una habitación. Amy, observando desde la galería superior donde Richard le había pedido que se quedara con Noah, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para estar a salvo, se había dado cuenta de eso sobre Susan desde la primera semana. Nunca entraba sin más en ningún sitio. Siempre llegaba. «¿Querías hablar?», dijo Susan, su voz cálida de alivio. «Bien, creo que necesitábamos esto después de la otra noche. Sé que estabas molesto y he estado pensando en cómo explicarlo». «Katrina», dijo Richard. El nombre aterrizó en la habitación como una piedra. «Susan. Katrina». Se quedó quieta. Durante 3 segundos, nada en su rostro se movió en absoluto. Luego se recompuso. Y lo que apareció esta vez fue algo que Amy nunca había visto en su rostro antes. No la actuación, no la cálida competencia que mostraba en público, no el frío control que mostraba en privado. Algo honesto, cansado y más enfadado de lo que Amy había imaginado posible. «¿Cuánto sabes?», preguntó. «Howard Fitch», dijo Richard. «George Watts. El acuerdo que hiciste redactar hace 4 meses que habría transferido el 30% de los activos de la finca Blackthorn a una sociedad privada tras nuestro vínculo. El sanador. Los sedantes en la leche de mi hijo». Con eso último, algo parpadeó en el rostro de Katrina. No culpa. Algo más cercano a la frustración, como si estuviera irritada de que él hubiera llegado hasta ahí. «Noah nunca estuvo en peligro», dijo. «Las dosis eran diminutas, calibradas. Habría estado bien. Estabas sedando a mi hijo». La voz de Richard no se alzó. Nunca lo hacía. Eso era lo más peligroso de él. Se volvía más silencioso cuando más importaba. Durante meses, para mantenerlo dócil y fuera de en medio mientras trabajabas en mí. Estaba manejando a un niño pequeño difícil en una casa donde el padre real estaba ausente 3 de cada 4 semanas, dijo Katrina. Y ahora había un filo real en su voz, un agravio real. «No tienes idea de lo que fue tratar de establecer autoridad en esta casa con esa chica Omega socavándome en cada...». «Amy protegió a mi hijo», dijo Richard. «Y ella es la única razón por la que estoy aquí teniendo esta conversación, en lugar de descubrir en un funeral qué clase de mujer eres». El silencio fue enorme. Katrina lo miró durante un largo momento. Luego miró alrededor del salón, a las puertas, a las sombras a lo largo de las paredes. Y su rostro cambió. «No estás solo», dijo. «Plana, segura. No he estado solo en una habitación contigo desde el informe de Raymond», confirmó Richard. Desde 3 puertas separadas,
Raymond y dos betas de alto rango dieron un paso adelante. Habían estado allí durante toda la conversación, inmóviles como muebles. Katrina los miró a Richard, y entonces, para completo asombro de Amy, se rió. Fue una risa corta y un poco hueca, y fue el sonido más genuino que jamás había hecho en la finca Blackthorn. Casi te tenía, dijo. O casi tenías una versión de mí que estaba tratando de ser, dijo Richard. La que todavía estaba demasiado vacía y demasiado sola para mirar con suficiente atención. Siento haber tardado tanto. No estaba hablando con Katrina cuando dijo esa última parte. Estaba mirando al suelo, y luego levantó la vista. Y Amy, desde la galería, se quedó muy quieta porque él estaba mirando directamente hacia donde ella estaba en la sombra. No más allá de ella, no a través de ella, a ella, de la misma manera que la había mirado en el suelo. Raymond, por favor, llama a la autoridad del consejo. No vas a... comenzó Katrina. ¿Manejar esto en silencio? Dijo Richard. No, porque en silencio significa que te alejas de esto con un nuevo nombre y una nueva historia, y encuentras a alguien más cuyo hijo no tenga una omega lo suficientemente valiente como para quedarse en el suelo por él. Quiero tu nombre en un registro público. Quiero que cada manada en este territorio sepa quién es Katrina Voss. Raymond ya estaba al teléfono. Katrina fue puesta bajo custodia entre manadas esa misma noche. A la mañana siguiente, Blackthorn despertó con cielos despejados y la particular quietud cargada que viene después de que algo enorme ha pasado. Noah se comió todo su desayuno y luego preguntó si Amy iba a leerle de nuevo la historia de los rayos de luna, y Amy dijo que sí, y durante unas horas la finca respiró. La hermana de Richard, Cindy, llegó al mediodía. Tenía 42 años. Era compacta y se movía con la autoridad absoluta de una mujer que nunca había dudado de su opinión. Vestía ropas oscuras y tenía los mismos ojos color tormenta de Richard y un talento para entrar en una habitación y dejar claro de inmediato de quién era ahora esa habitación. Echó un vistazo a Amy, luego a Noah, luego a la forma en que Noah seguía a Amy por la cocina con la concentración de un niño que ha decidido dónde vive su seguridad. Esta es la chica Omega, le dijo a Richard, que acababa de servirse su tercer café de la mañana. Esta es Amy Parker, dijo Richard, la cuidadora de Noah. «Mhm». Cindy miró a Amy con la evaluación concentrada de alguien que realiza una entrevista. Tú eres la que se puso en el suelo. Lo siento, dijo Amy, literalmente en el suelo entre mi sobrino y esa mujer. Cindy dejó su bolso. Solo quiero dejar claro que considero eso un acto de considerable valentía, y tengo la intención de decírtelo exactamente una vez, porque no creo en repetir cumplidos. Volvió a coger su bolso. ¿Dónde está la habitación en la que me pusieron? Amy casi sonrió. Casi. El ciclo de noticias en torno al arresto de Katrina Voss se movió rápido. Al final del día, todos los principales canales de medios entre manadas habían recogido la historia. La prometida del rey Alfa, revelada como una fraude. 2 compromisos previos. Preguntas sobre el destino de ambos hombres. El consejo de la manada convocando una audiencia de emergencia. Amy mantuvo a Noah alejado de las pantallas y no miró mucho su propio teléfono. No tenía a mucha gente que la contactara. Ese era uno de los efectos secundarios de 2 años de mantenerse pequeña y oculta. No acumulabas contactos. Así que cuando llegó el mensaje a las 11:17 de la noche, casi se lo pierde. Un número desconocido. 4 palabras. Te vi en las noticias. Amy se sentó en el borde de su cama y miró esas 4 palabras durante mucho tiempo. Conocía ese número. Lo había bloqueado 17 veces en 2 años y seguía encontrando nuevas formas de volver. Harry Reid, su ex compañero. La razón por la que tenía un nombre prestado, una carta de recomendación prestada y una pequeña bolsa. Tenía 21 años cuando lo conoció. Se había criado en una comunidad omega de bajo rango con no muchos recursos u opciones, y Harry había sido encantador, atento y muy bueno aparentando ser seguridad. El encanto tardó 8 meses en agriarse. Otros 4 para que ella entendiera que lo que había confundido con amor
Era algo mucho más pequeño y mucho más hambriento. Algo que necesitaba que ella le tuviera miedo para poder sentirse a sí mismo. Se había ido un martes de febrero con un labio partido, un hombro dislocado y la certeza inquebrantable de que si se quedaba una noche más, no se iría en absoluto. Había estado huyendo desde entonces, no huyendo en el sentido dramático, solo sin asentarse del todo, sin confiar del todo, siempre sabiendo en algún lugar de su mente dónde estaban las salidas. Se levantó, fue al armario, empezó a sacar su bolsa. Tenía sus 2 suéteres, su diario y su dinero de emergencia en el bolsillo delantero cuando llegó un segundo mensaje. Ya sé dónde estás. Siempre he sabido cómo encontrarte, Amy. ¿De verdad pensaste que la casa de un alfa famoso iba a mantenerme alejado de ti? Sus manos se enfriaron. Un tercer mensaje llegó antes de que pudiera procesar el segundo. 4 horas, tal vez menos. Duerme un poco. Estaba completamente empacada en 3 minutos. Un viejo reflejo, del tipo que vive en tus manos y no en tu cabeza. Había hecho esto antes. Conocía la forma de irse. Sabía exactamente qué cosas importaban y cuáles abandonabas y cómo hacer el cálculo mental de la supervivencia muy rápido en la oscuridad. Se dirigía hacia la puerta cuando ésta se abrió. Richard estaba en el umbral con una camisa oscura y las mangas remangadas, lo que significaba que había estado trabajando hasta tarde, lo que aparentemente hacía la mayoría de las noches. Miró la bolsa. Miró los 3 mensajes que ella todavía sostenía visibles en la pantalla de su teléfono. Miró su cara. Raymond marcó un número desconocido que accedió a tus datos de contacto públicos desde un archivo de noticias. Dijo. Su voz era muy uniforme. El mismo número intentó acceder a los registros de dirección de la finca hace 20 minutos a través de un portal de registro público. Hizo una pausa. ¿Quién es él? ¿Cómo lo...? Empezó ella. Porque he estado prestando atención, dijo simplemente. Desde la noche en el suelo. Alguien debería haber estado prestando atención mucho antes. Entró completamente en la habitación. Deja de empacar, habla conmigo. Tengo que irme, dijo ella. Lo siento. Escribiré la rutina completa de Noah. Todo, horarios de sueño, preferencias de comida, qué historia le gusta cuando tiene miedo. Todo. Lo dejaré en la mesa de la cocina. Amy. Su voz era tranquila, pero tenía peso. El peso particular de un alfa que no estaba dando una orden, sino pidiendo algo, lo cual era más difícil de rechazar. Para, habla conmigo. Hay alguien, dijo y su voz estaba haciendo algo que no quería que hiciera. Que vio las noticias. Ahora sabe dónde estoy. Y no es. Él no es. Se detuvo, porque nunca había dicho el nombre de Harry en voz alta en 2 años y descubrió que todavía no podía. No fácilmente. Necesito irme antes de que llegue. No quiero que lo que sea que venga con él entre en esta casa. En la casa de Noah. Richard la miró durante un largo momento. Podía sentir a su lobo en la habitación, no de forma amenazante, sino como se siente un fuego cuando estás cerca de él. Un calor con presión detrás. Dame su nombre, dijo. Ella lo miró. No vas a huir, dijo Richard. No de esta casa, no esta noche. Dame su nombre y déjame manejarlo. Y si después de eso todavía quieres irte, te llevaré yo mismo a donde quieras. Pero no te vas porque alguien te asustó. Así no es como funcionan las cosas aquí. Hizo una pausa y algo cambió en su rostro. No un mandato, no autoridad, sino algo personal y deliberado. Debería haberte dicho eso hace mucho tiempo. Así es como funciona aquí. Estás bajo la protección de esta manada. Mi protección, eso no es una cortesía, es un hecho. Lo que pasaba con ese discurso es que no era una orden. Era un rey alfa ofreciéndole algo que no era protocolo ni deber, sino enteramente personal, y ella entendió la diferencia y eso la desarmó más a fondo de lo que una orden jamás podría haberlo hecho. Su loba, pequeña, de bajo rango, largamente reprimida, se quedó muy quieta dentro de ella. No por miedo, por algo más, algo para lo que aún no tenía una palabra. Harry Reid, dijo, está en los asentamientos Omega a 3 territorios al este. No es un lobo. Es humano. Él es...
Tomó aire. Golpea cosas cuando está enojado. A mí, sobre todo. Durante aproximadamente un año. Lo dijo de la manera en que se dicen las cosas que has practicado decir con naturalidad, porque es la única manera de decirlas sin derrumbarte. Nunca presenté una queja. Simplemente me fui. Richard asintió una vez, como si algo se hubiera confirmado. Su mandíbula se había quedado muy quieta de la forma en que se quedaba quieta cuando contenía algo enorme. Vuelve a la cama, dijo. Harry Reid no llegará a este territorio. No sabes eso, dijo ella. Luego, porque había pasado 2 años sin confiar en nadie lo suficiente como para dejar que se interpusiera en sus problemas. Es persistente, siempre me encuentra. Eso es lo que hace. Espera y me encuentra, y luego todo empieza de nuevo, y no puedo seguir permitiendo que eso suceda en la casa de otra persona. Amy. La voz de Richard había bajado a algo muy grave y muy seguro, la frecuencia en la que operaba su lobo. Mírame. Ella lo miró. No llegará a este territorio, dijo Richard. No esta noche. Nunca. Es un hombre humano que lastima a mujeres Omega porque nadie le ha dado nunca una razón seria para no hacerlo. Yo voy a darle una. Él sostuvo su mirada. ¿Me crees? Un largo silencio. Había pasado 2 años sin creer a nadie que dijera que la mantendría a salvo. Era una política razonable basada en evidencia razonable. Pero los ojos de Richard Blackthorne eran del exacto gris de un cielo que ha decidido que ya ha tenido suficientes tormentas, y su lobo estaba firme en la habitación a su alrededor, y su propia loba, esa pequeña y silenciosa cosa que había estado llevando sola durante 2 años, se estaba volviendo hacia él como una planta se vuelve hacia la luz, indefensa, sin permiso. Te creo, dijo, y lo decía en serio. Bien. Miró la bolsa en sus manos. Desempaca eso. Casi discutió, no lo hizo. Desempacó la bolsa. No durmió, pero desempacó la bolsa. Raymond encontró a Harry Reid en una parada de carretera a 2 territorios de distancia, a 3 horas y media de viaje hacia el territorio de Blackthorne, con una bolsa propia y la particular certeza de un hombre que nunca había sido detenido seriamente. Raymond lo detuvo seriamente. Lo que sucedió en esa parada de carretera, a Amy nunca se le contó en su totalidad. Lo que le dijo el propio Raymond a la mañana siguiente en la cocina, mientras tomaban café, con la brevedad directa de un hombre que creía en la claridad, fue esto. Harry había firmado los papeles de disolución. Oficiales, atestiguados, archivados en el registro de asuntos Omega. Había aceptado regresar a su territorio de origen, no intentar contactarla de nuevo y someterse a una orden de monitoreo de 6 meses bajo la autoridad de interfaz humano-manada. Se le dio información muy clara, dijo Raymond, sobre cómo serían las consecuencias del incumplimiento. Raymond no dio más detalles sobre la información. Harry no volvió a llamar. Amy se sentó con su taza y miró por la ventana de la cocina hacia el bosque de pinos y algo en su pecho que había estado tenso durante 3 años. Una respiración contenida, una puerta cerrada, un muro que había construido tan lentamente que había olvidado que estaba allí, se liberó, solo un poco, lo suficiente para sentir la diferencia. Se sintió como la primera inhalación real que había tomado en mucho tiempo. 3 días después, Richard fue a buscar a Amy a la sala de juegos de Noah, donde estaba sentada en el suelo con Noah construyendo una torre de bloques de madera que seguía cayéndose. Y Noah se reía cada vez que se caía, lo que significaba que Amy también se reía. Y parecía la cosa más ordinaria del mundo, y también, de alguna manera, algo completamente nuevo. Richard se apoyó en el umbral por un momento antes de que ninguno de los dos lo viera. Se quedó allí observando a la mujer en el suelo, a su hijo y a las torres que caían. Y su lobo se quedó tan quieto dentro de él que podría haber estado conteniendo la respiración. Cuando Noah lo vio, levantó un bloque triunfalmente. «Papá, mira». Richard entró, se sentó en el suelo junto a Noah y lo ayudó a poner el siguiente bloque, que también se cayó. Y a Noah esto le pareció aún más divertido. Y Amy se sentó frente a ambos y observó al rey alfa de todo el territorio del norte sentado con las piernas cruzadas en el suelo de una guardería
haciendo efectos de sonido para torres de madera que caían. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió por primera vez en 2 años que realmente podría estar en un lugar donde se le permitía quedarse. El Tribunal Intermanada se reunió 6 semanas después del arresto de Katrina. Se celebró en el Salón del Consejo en la capital, un edificio diseñado para que todos en su interior se sintieran apropiadamente pequeños, con techos altos abovedados, piedra fría y el particular silencio que proviene de un espacio que ha absorbido siglos de decisiones serias. Se admitió a la prensa en la galería pública. Representantes de 7 manadas se sentaron en las filas formales de testigos. Cindy lo había organizado todo: los asientos, la seguridad, el equipo legal, con la eficiencia concentrada de alguien que encuentra la logística compleja relajante. La abogada principal de la manada era una mujer llamada Sharon Wells, de 50 años, con mechas plateadas, gafas de lectura que llevaba en una cadena y una reputación de nunca, en 22 años de práctica, haber perdido un caso que hubiera aceptado. Se reunió con Amy en 3 sesiones antes de la audiencia. En la primera sesión dijo: «Dime lo que viste». Amy se lo contó. Sharon tomó nota sin reaccionar a nada. En la segunda sesión dijo: «El abogado contrario va a señalar que eres una omega de bajo rango, sin estatus oficial, sin documentación y sin protección de manada». Amy dijo que lo sabía. Entonces Sharon dijo: «Lo señalo para que estés preparada, no porque vaya a definir lo que suceda. La evidencia es sólida. Eres el centro emocional del testimonio. Y los centros emocionales de los testimonios deben ser firmes. ¿Puedes ser firme?». Amy la miró y dijo: «Sí». En la tercera sesión, Sharon solo dijo: «Protegiste a un niño que no tenía a nadie más». Recuerda eso cada vez que la sala se sienta demasiado grande. Amy lo recordó. La galería del tribunal estaba llena cuando entró. Las cámaras de los medios la siguieron por la sala. Llevaba el mejor vestido que tenía, un cinturón oscuro y sencillo prestado, el pelo recogido como lo llevaba para las ocasiones formales, y caminó con la barbilla en alto y las manos sueltas a los lados, y no miró a la mesa de Katrina hasta que tuvo que hacerlo. Katrina había llegado con un traje de color carbón, el pelo severo y el maquillaje preciso. No había podido actuar para salir de la custodia, pero estaba actuando para superar el tribunal, y Amy tenía que reconocerle esto. Era muy buena en ello. La expresión que había preparado no era de culpa ni de desafío, sino una especie de dignidad desconcertada, la mirada de alguien que ha sido profundamente malinterpretado. Cuando Amy subió al estrado de los testigos, la mirada de Katrina se posó en ella. Amy había esperado sentir miedo. Le había tenido miedo a esta mujer durante 6 meses. Había aprendido el peso particular de la desaprobación de Katrina, la temperatura precisa de su desprecio, la forma en que una habitación cambiaba cuando Katrina decidía que necesitaba cambiar. Lo que sintió, en cambio, al mirar a Katrina a través del suelo del tribunal, fue algo más tranquilo y más final. Se sintió terminada. Sharon la guió a través del testimonio punto por punto. Amy habló con claridad. No embelleció y no minimizó. Dijo: «En esta fecha observé, en esta fecha noté, en esta fecha intervine». Mantuvo la voz uniforme durante el incidente de la muñeca, el sótano y la leche. Ese le costó más. El pensamiento de ello todavía le hacía sentir un nudo en el estómago. Pero siguió adelante. El abogado contrario, un hombre alto llamado Jack Fenner, que claramente había sido contratado por su impresionante altura y su aire de certeza justiciera, hizo su movimiento esperado. «Señorita Parker, ¿no es cierto que había desarrollado un apego personal excesivo al hijo del rey Alfa que le había hecho malinterpretar interacciones disciplinarias normales como...?» «No», dijo Amy. Fenner hizo una pausa. Había esperado que ella tropezara. No lo había hecho. «No», repitió. «Un niño que está tranquilo y prosperando no necesita ser explicado». Noah no estaba tranquilo. No estaba prosperando. Había dejado de llorar cuando tenía miedo porque había aprendido que llorar no traía a nadie. Eso no es un niño de 3 años adaptándose a una nueva estructura familiar.
Es un niño al que se le ha enseñado que está solo. No. La galería hizo un sonido. El miembro del consejo que presidía pidió silencio. Fenner continuó. La evidencia médica fue presentada por la sanadora de la manada que Richard había traído de forma independiente, no la comprometida, sino una especialista de territorio neutral que había examinado el historial médico completo de Noah y encontrado 3 incidentes separados de lo que clasificó como estrés físico aplicado deliberadamente, consistente con trauma infligido por un adulto, y 2 casos en los análisis de sangre de un compuesto sedante suave, ambos ocurriendo en fechas que Amy había señalado en su relato. Luego se presentó la documentación financiera. Luego el testimonio de la familia de Howard Fitch, dado por declaración escrita porque el propio Howard todavía no estaba lo suficientemente bien como para viajar. Luego los registros del centro de atención de George Watts. Katrina se sentó durante todo el proceso con su dignidad desconcertada intacta, hasta que Sharon se levantó para hacer su resumen final, momento en el que miró a Katrina y dijo muy silenciosamente, «El tipo de depredador más peligroso no es el que usa la fuerza, es el que usa la confianza». La señora Voss usó la confianza como una herramienta. La confianza de un viudo en duelo, la confianza de una manada, la confianza de un niño que no sabía lo suficiente para protegerse. No tomó lo que quería por la fuerza. Lo tomó del duelo, la soledad y los vacíos que la gente amable deja porque creen que otras personas también son amables. Eso no es ambición, es crueldad. Se sentó. El tribunal deliberó durante 4 horas. El veredicto fue culpable de los 7 cargos. Katrina recibió la sentencia máxima disponible bajo la ley intermanadas. Exilio permanente de todos los territorios de manada registrados, registro obligatorio en la Autoridad de Interfaz Humano-Manada y una congelación completa de activos en espera de los procedimientos de restitución para los patrimonios de ambas víctimas anteriores. Mientras la sacaban de la sala del consejo, pasó cerca de Amy y se detuvo. Los guardias la dejaron detenerse. 1 paso, 2, y miró a Amy con esos ojos tranquilos y calculadores. «Siempre fuiste la variable que subestimé», dijo. Amy le devolvió la mirada. «Entonces supongo», dijo Amy, «que ese fue tu primer error». Las puertas se cerraron detrás de Katrina Voss y Amy Parker, de pie en el salón del consejo del tribunal intermanadas más poderoso del territorio, con su cinturón prestado y su mejor vestido azul oscuro, con la barbilla en alto y las manos completamente quietas a los lados. Finalmente, exhaló en silencio. Noah comenzó a dormir toda la noche de nuevo en la 3ª semana después del tribunal. Sucedió tan gradualmente que Amy casi se perdió el momento en que se convirtió en un patrón. 3 noches, luego 5, luego 10, y luego se dio cuenta de que no la había despertado su pequeña voz llamándola en la oscuridad durante 2 semanas. Y fue a ver cómo estaba, y él estaba bien, simplemente durmiendo profunda y pacíficamente. Su cachorro de lobo se extendía relajado en su pecho con él, de la manera fácil de una criatura que finalmente ha decidido que el mundo es mayormente seguro. Podía sentirlo cuando se paraba en el umbral. La calidez particular que irradiaba un cachorro de lobo que dormía sin miedo, una calidez que tenía su propio aroma, limpio, brillante y completamente propio. Se quedó en su umbral durante mucho tiempo. Pensó, para esto fue. Richard había dejado de viajar tanto, los deberes del consejo todavía lo alejaban, pero las 3 semanas de cada 4 se habían convertido en una semana, a veces menos. Estaba construyendo algo, Amy lo entendió gradualmente. Estaba construyendo una versión diferente de su propia vida. La versión que existía en la casa, la que había estado funcionando automáticamente durante 2 años gracias a la competencia de otras personas mientras él estaba en otro lugar, negándose a volver a casa, al espacio donde Alora no estaba. No lo estaba haciendo con gracia. Lo estaba haciendo de la manera en que los hombres que han sido poderosos durante mucho tiempo aprenden cosas nuevas. Un poco demasiado en serio, con demasiado esfuerzo deliberado, lo que también era de alguna manera entrañable.
Había decidido aprender la rutina de acostar a Noah él mismo. Esto requería la ayuda de Amy porque la rutina de acostar a Noah era, como Amy había documentado en su guía manuscrita de 4 páginas, específica. Primero el baño, luego el pijama gris suave, no el azul a menos que fuera viernes, luego 2 cuentos, luego la canción de la luna, luego 3 minutos de silencio con la puerta entreabierta. La desviación de este protocolo resultaba en una renegociación de 45 minutos que nadie ganaba. Richard había aprendido esto por las malas la segunda noche, cuando había intentado pasar directamente a un cuento en aras de la eficiencia. Y Noah había respondido con el tipo de indignación de principios que solo un niño de 3 años puede mantener a todo volumen. Amy había aparecido en el umbral 15 minutos después, evaluó la escena y dijo con absoluta compostura: ¿Quiere que me haga cargo, Alfa? Richard se giró para mirarla con una expresión que estaba entre humillada y ligeramente divertida. Lo agradecería mucho, sí. Necesita el segundo cuento, dijo ella. No sabía que había un segundo cuento. Siempre hay un segundo cuento. Hay un documento en la mesa de la cocina que lo explica. Su voz era muy seca. Es una guía, dijo ella, también seca, no un contrato para ir a la cama. Noah miró de uno a otro. Segundo cuento, dijo con la convicción de una persona mucho más grande. Segundo cuento, dijeron Amy y Richard al mismo tiempo, y se miraron. Fue la primera vez que Amy escuchó reír a Richard. Una risa real, no un sonido educado, sino una risa real, baja y un poco sorprendida, como si hubiera redescubierto algo que había olvidado que tenía. Su lobo calentó la habitación cuando se rió. Ella no lo había notado antes, o lo había notado y había estado cuidadosamente no notándolo. Ella le devolvió la sonrisa antes de poder evitarlo. Se construyó lentamente. Eso era lo que tenía. Se construyó lentamente a partir de pequeñas cosas, como la mayoría de las cosas reales. El desayuno juntos se convirtió en una rutina porque Noah insistía en ello, y las insistencias de Noah no eran fáciles de rechazar. Los 3 alrededor de la mesa de la cocina por las mañanas, Noah trabajando en su tostada con seria concentración, Amy con su té, Richard con su café y cualquier informe del consejo que intentara leer mientras recibía comentarios sobre su tostada. Las tardes en la terraza trasera se convirtieron en algo habitual. Después de que Noah estuviera en la cama, cuando la casa se quedaba en silencio, Richard a veces estaba allí y Amy a veces salía a tomar el aire, y se quedaban con sus tazas mirando el bosque de pinos oscurecerse en los bordes y hablaban de nada particularmente importante. Excepto que era importante. Todo era importante. Las conversaciones que comenzaban en ninguna parte y terminaban en algún lugar real, sobre Alora, sobre Noah, sobre el peso de la autoridad y lo que costaba, sobre 2 años de miedo y lo que huir le hace a una persona, sobre lo que significa no saber durante mucho tiempo que se te permite parar. Su lobo siempre estaba presente en la terraza por las noches, sin presionar, sin exigir, solo allí, cálido y atento al borde de su conciencia, como está un fuego. Y su propia loba, que había pasado 2 años aplastada por el miedo y el silencio, había comenzado muy lentamente, muy cuidadosamente, a desenroscarse. No se permitió pensar demasiado en lo que eso significaba. Cindy observó todo esto desde una distancia prudente y no dijo nada hasta que una noche encontró a Amy en la cocina a las 11, inexplicablemente horneando algo. «¿Qué estás haciendo?», dijo Cindy. «Horneando», dijo Amy. «A las 11 de la noche. Me ayuda cuando no puedo dormir». Cindy se sentó en la isla de la cocina, acercó uno de los productos aún calientes y se comió la mitad antes de decir: «Mi hermano no se reía así desde Alora, ni una sola vez, en 2 años». Miró a Amy por encima de la mitad restante. «Te digo esto porque solo lo voy a decir una vez y porque creo que deberías saberlo». Terminó el resto. «Están muy buenos». «Gracias», dijo Amy. «Vete a la cama», dijo Cindy. «Ya no estás huyendo de nada. Puedes dormir». Amy se fue a la cama y durmió. La noche en que todo cambió fue que una noche ordinaria.
que es como suele suceder con las cosas extraordinarias. Tienen una forma de esconderse en las noches ordinarias hasta que ya no pueden esconderse más. Noah se había quedado dormido a mitad del segundo cuento, lo que sucedía ocasionalmente cuando Richard acertaba con el ritmo. Ambos se habían quedado sentados un momento a la luz de la pequeña lámpara de la guardería, mirando al niño dormir, y luego ambos se habían levantado y salido a la terraza de la manera fácil de las personas que han dejado de negociar la logística de su propia comodidad entre sí. La luna llena estaba fuera. El bosque de pinos debajo de la colina era plateado y negro. Bajo una luna llena, los sentidos de los lobos se agudizan hasta algo casi doloroso. Los colores más profundos, los sonidos más lejanos, el olor más estratificado y preciso. Richard había dejado de reprimir esto como lo había hecho durante 2 años. Lo dejó entrar. Y lo que le trajo, de pie en su propia terraza a la luz de la luna, fue la calidez de la mujer a su lado, el aroma a cedro y calidez de ella que su lobo había estado catalogando desde la primera noche. La quietud particular que ella llevaba que no era timidez, sino algo mucho más fuerte. La quietud de una persona que había elegido muy deliberadamente estar en calma. Su lobo dijo simplemente, ella. Llevaba semanas diciéndolo. Él había estado fingiendo no oír. Richard se apoyó en la barandilla de piedra y miró el bosque durante un rato. Necesito decirte algo, dijo. Y he estado tratando de encontrar la manera correcta de decirlo durante unas 3 semanas, y creo que la manera correcta es probablemente simplemente decirlo. Amy se giró ligeramente hacia él, con la taza en ambas manos. Cuando volví a casa esa noche y te vi en el suelo, dijo, a ti específicamente, no la situación, supe algo, mi lobo lo supo antes que yo, antes de que tuviera palabras para ello, antes de todo lo demás. Hizo una pausa. El vínculo no se anuncia como dicen las historias, no llega con certeza, llega como un reconocimiento, como algo que ya sabías recordándotelo. La miró. Sus ojos a la luz de la luna estaban muy quietos. He sido cuidadoso porque conozco tu situación. Sé que viniste aquí para estar a salvo y que la última persona que reclamó algo como tuyo lo hizo de una manera que significaba algo completamente diferente de lo que la palabra debería significar. Así que he sido cuidadoso. Lo sé, dijo Amy muy silenciosamente. Me di cuenta. No quiero ser un rey alfa hablándote, dijo Richard. Te estoy preguntando algo. Eso es algo diferente. La miró. Te estoy preguntando si quieres quedarte, no en el puesto, no como la cuidadora de Noah, solo aquí, con nosotros, como lo que sea que eso signifique, en tus términos, al ritmo que tenga sentido para ti. Te estoy preguntando, y si la respuesta es no, o todavía no, o no estoy segura, todas esas son completamente... Sí, dijo Amy. Richard se quedó en silencio. Sí, dijo él. No voy a hacer que termines esa lista, dijo ella. Sé lo que estás preguntando, y la respuesta es sí. Él extendió la mano por el espacio entre ellos y tomó la de ella. La suya era grande, cálida y segura, y cuando su piel se encontró con la de ella, su loba se quedó quieta de una manera que nunca antes se había quedado quieta. No la quietud del miedo, no la quietud de alguien haciéndose pequeño, sino la quietud de algo que finalmente, después de mucho tiempo, ha llegado a descansar. Ella no se estremeció, no contó las salidas, simplemente se aferró. Abajo, en el bosque de pinos, un lobo aulló. Bajo, largo, el sonido viajando por la colina en la noche quieta. En el Omegaverso, el aullido de un lobo en luna llena significaba algo específico. Significaba, estoy aquí. Estoy aquí y no me estoy escondiendo. Amy Parker, que había pasado 2 años escondiéndose, levantó su rostro hacia la luna y se dejó ver. La ceremonia formal de vinculación se celebró 4 meses después. Pequeña y privada, solo los miembros principales de la manada, Cindy y Noah, que llevaba su ropa de domingo, con la infeliz conformidad de un niño al que le han dicho que esto es muy importante. Papá, por favor, deja de tirar de tu cuello. Noah se mantuvo muy recto durante todo el acto. Cuando el anciano de la manada preguntó si los testigos reunidos mantendrían y protegerían el vínculo,
Noah dijo sí, lo suficientemente alto como para que el anciano se sobresaltara y varias personas en la sala se rieran. Y Amy, de pie allí con la cosa más hermosa que jamás había poseído, un vestido azul oscuro que Cindy le había presentado una semana antes con la instrucción, no discutas conmigo sobre esto. Sintió que toda su cara hacía algo cálido, indefenso y completamente suyo. Cuando se pronunciaron las palabras de vinculación, sucedió algo de lo que había oído hablar, pero nunca esperó sentir. El vínculo se asentó en su lugar entre ella y Richard como una llave girando en una cerradura que siempre había estado allí, y su loba, que había pasado 2 años enroscada contra sus costillas, se desenrolló por completo por primera vez y respiró. Richard también lo sintió. Lo supo porque su mano se apretó alrededor de la de ella y la miró, y sus ojos grises de tormenta brillaban de una manera que nunca los había visto, de la manera en que se ve un cielo después de que el tiempo se calma. Después, Noah se subió a sus brazos y dijo, «Mamá Amy, ¿podemos tener la historia de los rayos de luna ahora?» Ella apretó su cara contra su pelo. «Sí», dijo, «podemos tener la historia de los rayos de luna». Y Richard, rey alfa del territorio de Blackthorn, el lobo más temido de 7 manadas, un hombre que había estado vacío durante 2 años por el duelo, los rodeó a ambos con su brazo, inclinó la cabeza, y los 3 se quedaron en el patio bajo el cielo abierto. Una familia, una de verdad, del tipo que no te llega por linaje o por rango, o por ninguna de las reglas que el mundo establece sobre quién pertenece a dónde. Del tipo que construyes juntos, a partir de noches ordinarias y segundos cuentos y bloques que siguen cayéndose, y la decisión, tomada una y otra vez, en silencio, sin ceremonia, de quedarse. Hay 3 cosas que esta historia enseñó, y vale la pena reflexionar sobre ellas antes de irnos. La primera es sobre el coraje. No del tipo ruidoso, el tipo de las películas, con música de fondo y un público mirando. El coraje de Amy Parker fue silencioso. Fue arrodillarse en un suelo frío. Fue decir una palabra, no. En una casa donde no tenía poder, ni respaldo, ni nada que perder, excepto un niño que la necesitaba. La mayor parte del coraje real se ve exactamente así. Ocurre en medio de un martes ordinario sin que nadie mire, y cuesta más de lo que nadie ve, pero lo cambia todo. La segunda es sobre el peligro de ver solo lo que quieres ver. Richard Blackthorn no era un hombre tonto. Era un alfa perceptivo y experimentado que había sobrevivido a 2 décadas de política compleja. Y sin embargo, se había perdido lo que estaba sucediendo en su propia casa porque el duelo lo había vuelto ausente. Y la ausencia, incluso una ausencia comprensible, incluso ganada, crea espacio para el daño. La lección aquí no es desconfiar de la gente. Es permanecer presente en las cosas que más importan. No puedes proteger lo que no estás mirando. La tercera es la más importante. Katrina Voss solo pudo hacer lo que hizo porque entendió, correctamente, que una comunidad que asigna todo el poder al rango y toda la confianza al estatus, pasará por alto de manera fiable a la persona de abajo. Amy fue pasada por alto. Era una omega, una sirvienta, una nadie según todas las medidas que la manada reconocía. Y fue Amy quien vio. Fue Amy quien se mantuvo firme. Fue Amy quien aguantó hasta que alguien con poder finalmente se acercó lo suficiente para escuchar. Hay personas en tu vida ahora mismo que te están diciendo algo verdadero, en silencio, de las maneras que tienen disponibles. No son las más ruidosas, no son las más condecoradas, pero tienen razón. Encuéntralas. Escucha. La familia no siempre es donde empiezas. A veces es donde finalmente dejas de huir. A todos los que vieron esta historia de principio a fin, gracias. De verdad. Eso no es poca cosa. En un mundo lleno de contenido que lucha por tus segundos, le diste a esta historia toda tu atención, y esa es una de las cosas más generosas que una persona puede ofrecer. Si la historia de Amy te conmovió, si contuviste la respiración en ese frío suelo de mármol con ella, si sentiste la pequeña mano de Noah en la tuya durante esa escena de la hora de dormir, si el momento en la terraza bajo la luna llena se quedó contigo,
entonces este canal fue hecho para ti. Suscríbete para no perderte la próxima historia. No te cuesta nada y significa todo para nosotros. O pulsa el botón de me gusta. Nos dice que este tipo de historia vale la pena contarla. Y deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Leemos cada uno de ellos y hay algo extraordinario en saber hasta dónde puede viajar una historia. Hacemos estas historias porque creemos que las mejores no solo entretienen. Te recuerdan algo que ya sabías pero necesitabas volver a escuchar. Que el coraje es posible en circunstancias ordinarias. Que la sanación no es un destino al que llegas, sino una dirección que sigues eligiendo. Que la pertenencia no es algo con lo que naces, sino algo que construyes, pacientemente, con las personas dispuestas a construirlo a tu lado. Amy encontró su rayo de luna. Noah encontró su lugar seguro. Richard encontró su camino a casa. Esperamos que encuentres el tuyo. La próxima vez en este canal, ella era la hija del alfa deshonrado, expulsada, despojada de su rango, sin nada más que su loba y su orgullo. Él era el ejecutor beta enviado para escoltarla fuera de las tierras de la manada para siempre. Pero el camino es largo y el vínculo no pide permiso. Acompáñanos para la deuda del ejecutor muy pronto. Suscríbete para no perdértelo. Buenas noches. Nos vemos en la próxima historia.